buenos días, chicos. Los saludamos en este día sábado y les damos la bienvenida al culto infantil en esta mañana. Así, les invito a que juntos oremos y le pidamos a Dios de su ayuda para que Él nos bendiga. Amén. Vamos a orar. Recuerden que orar es conversar, platicar con Dios. Sí, entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, te alabamos con todo nuestro corazón, te damos gracias porque nos das la oportunidad de conocerte. Gracias, Señor, porque ahora podemos a través de el internet, a través, Señor, de este medio de comunicación podemos escuchar tu palabra. Y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Queremos pedirte que tú nos bendigas, nos ayudes y que tú seas quien hables a nuestro corazón. Usa nuestras maestras, permite que cada coro, Señor, traiga un mensaje, Padre, para las vidas de los pequeños. Y en tus manos estamos, tú conoces la necesidad, pero que tu palabra, Señor, lleve mucho fruto y que ese fruto permanezca. Te doy gracias y en tus manos nos dejamos sabiendo que tú nos escuchas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Pues sean bienvenidos y queremos ver, hay muchas cosas que deseamos. Por ejemplo, muchos, ¿verdad? Deseáramos pues un juguete muy bonito, muy grande, ¿verdad? Deseamos muchas cosas, pero hay algo que a través de nuestra lección, ¿verdad? Dios nos va a hablar y que Dios quiere que eso lo deseemos. Pero yo quiero que entones conmigo este precioso canto, deseamos seguir a Dios, ¿sí? Entonces cántalo conmigo y ahí en casita prepárate y alaba al Señor. Deseando seguir a Dios. Josías era solo un niño cuando ya era rey de Israel. Él tenía un gran deseo, solo a Dios servirle fiel. Él quitó la idolatría, con su celo la derribó, y con amor y perseverancia todo el templo restauró. Gloria a Dios, un ejemplo para mí. Gloria a Dios, así yo quiero vivir. Gloria a Dios, un ejemplo para mí. Gloria a Dios, así yo quiero vivir, deseando seguir a Dios. Josías era solo un niño cuando ya era rey de Israel. Él tenía un gran deseo, solo a Dios servirle fiel. Él quitó la idolatría, con su celo la derribó, y con amor y perseverancia todo el templo restauró. Gloria a Dios, un ejemplo para mí. Gloria a Dios, así yo quiero vivir. Gloria a Dios, un ejemplo para mí. Gloria a Dios, así yo quiero vivir, deseando seguir a Dios.
Bueno, ahora Dios nos tiene una sorpresa, ¿verdad? A través de su palabra en esta mañana. Así es que te invito que tomes, ¿verdad?, tu lugar y que estés atento a la palabra de Dios. Deja todo lo demás, deja ahí aún tus juguetes, aún a tu mascota, ¿verdad? Sácala allá en el patio. No te distraigas, porque Dios tiene una palabra para ti. Recuerda que Él te ama y Él quiere cada día hablar a tu corazón. Así es que vamos a recibir, ¿verdad?, con un fuerte aplauso a nuestra maestra Jessie, ¿verdad?, que ella es la portadora de la palabra de Dios. Que Dios te siga bendiciendo. Sí, vamos a darle un fuerte aplauso. Buenos días, niños, Dios les bendiga en este día, ¿verdad? Estamos agradecidos con Dios porque nos permite un día más estar en esta lección y darle la gloria a Él, porque Dios nos enseña cosas hermosas y maravillosas cada día que compartimos la palabra, ¿verdad? Sean bienvenidos y vamos a comenzar con la lección de esta mañana. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué me dirían si yo ahorita en este momento les diría, a ver, niños, van a ir a su cuarto, van a arreglar su cama, van a levantar sus juguetes, sus zapatos, van a sacudir y van a hacer todas las actividades que tengan que realizar para que ese cuarto quede bonito, limpio y muy alzadito? ¿Qué me dirían? Tal vez me dirían, ay no hermana, hoy es sábado, hoy es día de salir a pasear, de descansar, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que hoy vamos a aprender algo hermoso que Dios quiere enseñarnos, y que es a servir. Ajá, ¿saben qué significa la palabra servir? Servir quiere decir trabajar para alguien más, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender cómo, aunque siendo niños, aún siendo pequeñitos, ustedes pueden servir. No nada más los grandes, ¿verdad? Los grandes pueden hacer tal vez cosas más grandes de adultos, pero los pequeños también pueden servir. Y fíjense que les voy a mostrar aquí unas herramientas, por ejemplo, estas tijeritas y este lápiz. Estas son herramientas que nos sirven, ¿verdad? Por ejemplo, las tijeras nos sirven para recortar, el lápiz para hacer las tareas, para hacer dibujos, pero estos instrumentos no nos servirían de nada si no los tomamos, ¿verdad? Si no los usamos. Pueden estar ahí guardados por mucho tiempo sin ser usados. Pero fíjense que cuando nosotros tomamos este lapicito y nos ponemos a escribir, entonces es útil, ¿verdad? Es útil. Igualmente las tijeras, otras herramientas que usamos siempre, si nosotros las tomamos y las usamos, son útiles. Así nosotros somos útiles en las manos de Dios, si nosotros nos dejamos usar por Él. ¿Para qué? Para servirle, para agradarle a Dios. Fíjense que el día de hoy les voy a contar acerca de 3 personajes de la Biblia que sirvieron a Dios aún siendo niños, siendo jovencitos, ¿verdad? Y nuestro primer personaje es el rey Josías. ¿Se acuerdan del rey Josías? Ya nos contaron hace poquito una historia acerca del rey Josías. Dice que Josías fue rey siendo un niño. ¿Se acuerdan cuántos años tenía Josías cuando fue rey? Tenía 8 años, ¿verdad? 8 años, era un niño chiquito. Los niños que ahorita tienen 8 años, imagínense. ¿Qué hacen, verdad? Pero dice que Josías a esta edad ya era un rey. Aquí lo podemos ver con su corona, ¿verdad? Y dice que este niño fue obediente y amaba a Dios. Y dice que antes de él hubo reyes adultos, ¿verdad? Pero no amaban a Dios. Entonces, cuando Josías llegó a reinar, él cambió todas esas cosas y todo el pueblo alabó a Dios, porque Josías era un niño que quería servir a Dios, que quería agradarle y alabarle, ¿verdad? Y Josías fue rey por 31 años. Ya hemos visto de verdad la historia de Josías y es una historia hermosa que nos hace pensar que todos podemos servir a Dios aunque estemos pequeñitos, ¿verdad? También tengo otro personaje que es David. David dice que también él era jovencito, ¿verdad? Y dice que él cuidaba las ovejas de su papá. Él hacía mucho trabajo también, dice que él era el menor de sus 7 hermanos. Entonces David dice que también tocaba el arpa, tenía dones, tenía talentos, así como todos y cada uno de ustedes, niños, que tienen dones y talentos, pueden servir a Dios. Aquí vemos a David, dice que él cuidaba sus ovejitas y hacía un buen trabajo, era el menor de sus hermanos, tenía 7 hermanos, pero él era el menor.
y ayudaba a su padre y aún le llevaba alimento a sus hermanos cuando era necesario, ¿verdad? Él era un niño obediente que también servía a Dios. No es un trabajo fácil cuidar ovejitas, ¿verdad? Pero dice que lo hacía con mucho amor porque amaba a Dios y quería servirle. También vamos a ver a otro personaje muy hermoso que se llama Samuel. Miren, ¿se acuerdan de la historia de Samuel? También ya la hemos visto, ¿verdad? Ya nos han contado acerca de Samuel. Dice la palabra de Dios que Samuel también era muy pequeñito cuando su mamá lo llevó al templo. ¿Se acuerdan cómo se llama la mamá de Samuel? Yo creo que sí se acuerdan, ¿verdad? Se llama Ana. Ana, dice que Ana lloraba mucho por tener un bebé. Entonces Dios le contestó y le dio a Samuelito, ¿verdad? Samuel dice que cuando era un niño lo llevaron al templo para que él sirviera a Dios y desde muy pequeñito él sirvió a Dios y lo hacía también con mucho amor y con mucha entrega. Vemos cómo estos niños tan pequeñitos alababan a Dios y le servían con todo su corazón y con alegría, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes a veces, como son chiquitos, dicen, ay, no, es que yo no puedo porque estoy chiquito, o quiero que mi mamá me haga todo, que mi mamá me sirva, mis hermanos mayores? Pero fíjense qué importante es que desde pequeños ustedes sirvan a Dios. Ajá, fíjense, les voy a leer unas citas de la Biblia. Ahí en Josué 24:24 dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Dice que a Jehová nuestro Dios serviremos. ¿Cómo podemos servir a Dios? Podemos alabarle con todo nuestro corazón, orar, buscar la presencia del Señor, ¿verdad? En nuestros hogares también podemos servir a Dios de muchas maneras, ayudando a los demás. Dice que servir es amar. Si yo sirvo a alguien es porque lo amo, y como amo mucho a Dios, mi deseo es servirle. Entonces, en la casa podemos servir, en la escuela con nuestros compañeritos, y en la iglesia mucho más, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y Él quiere que nosotros le sirvamos. Entonces, como ya vimos, estos pequeñitos, ¿verdad? Siendo niños sirvieron a Dios con todo su corazón, con todo su ser, y es hermoso poderle servir. Ahorita vamos a ver nuestro texto y dice que debemos de servirle con alegría. La clase del sábado pasado, ¿se acuerdan de qué se trató? Acerca de la queja, ¿verdad? Que a veces no queremos hacer nada porque, ay, no, es que estoy cansado, ay, no, porque, como ya les decía, es que estamos chiquitos y no podemos, ¿no? Y entonces ahora, en lugar de quejarnos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servir a Dios con alegría, ¿verdad? Con gozo, con alegría, porque Él es digno, Él es el Rey, Él es el Dios de Israel, al que debemos servir, ¿verdad? Aquí en la iglesia hay tanto que hacer. Fíjense que cuando nos toca venir a limpiar los salones, a barrer, hay muchos niños chiquitos que nos ayudan, sacan sillitas, barren, ayudan porque tienen ese deseo de servir, ¿verdad? Desde pequeños. Y así conforme van creciendo, ellos pueden servir más y más a Dios, ¿verdad? Predicando la palabra también. De esta manera servimos a Dios cuando predicamos su palabra, cuando le hablamos a los amiguitos de Dios, cuando nos portamos bien en casa y hacemos cosas que podemos hacer. De esa manera estamos sirviendo al Señor. Fíjense, les voy a leer otra cita que nos habla igual del servicio a Dios, que es Marcos 10:45, y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Él no vino, para ser servido, sino para servir. Y ahorita vamos a leer, a ver una historia muy hermosa que Él sirvió, ¿verdad? Aún siendo el Rey, el Hijo de Dios, dice que Él vino a servir. Nuestro Señor Jesucristo. Vemos también en Colosenses 3:23 que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? A veces en la casa decimos: ay, no, es que mi hermano se porta mal conmigo, yo no lo ayudo, yo no le sirvo, o no hago nada para que ayudarlo. Pero fíjense, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿para quién? Como para Dios, no para los hombres. Entonces, si todo lo vamos a hacer para Dios, es
de corazón, con amor, ¿verdad? Y dice que entonces en esto vamos a reflejar nuestro amor hacia Dios al servicio de los demás, sirviendo, agradando a Dios, adorándole. Tenemos un ejemplo muy hermoso del servicio a Dios, y este ejemplo está en San Juan, capítulo 13, en el versículo 4 y 5. Este es nuestro mayor ejemplo de servicio y es nuestro Señor Jesucristo. Dice que nuestro Señor Jesús, como ya leímos un versículo, dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Aquí vemos esta imagen y aquí en el capítulo 13 de San Juan, versículo 4 y 5, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjense, siendo nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo de servicio, ¿verdad? Dice que Él comenzó a lavarle los pies a todos sus discípulos. Miren, se arrodilló en el suelo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y dice en el versículo 12 al 15, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice que ejemplo nos ha dado, y es un gran ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, ¿verdad? Al decir que os lavéis los pies los unos a los otros, quiere decir que nos ayudemos, que nos sirvamos los unos a los otros, ¿verdad? Que hagamos algo por mi hermanito, mi hermanita que está en necesidad. Aquí en la iglesia hay hermanitos ancianitos, ¿verdad? Si ellos tienen una necesidad o si ellos necesitan algo, aunque estén pequeñitos, ustedes pueden ayudar, pueden servir a Dios. Es hermoso porque Él es digno, nuestro Señor Jesús es digno de que nosotros le alabemos y le sirvamos, así como Él nos ha dado el ejemplo y como así nos dice su palabra, porque ejemplo os he dado, dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos que hacerlo porque es un ejemplo. Ya veíamos también otro versículo que dice que tenemos que escuchar su voz y obedecerla, ¿verdad? Para poder servir. Entonces así vamos a ver nuestro texto de esta mañana. Está muy pequeñito. Miren, son unas manitas que sirven a Dios, ¿verdad? Dice en nuestro texto: servid a Jehová con alegría. Salmo 102, es la primera parte del versículo 2. Dice: servid a Jehová con alegría. Salmo 102, ¿verdad que está muy facilito de aprender? Yo creo que ya se lo saben. Dice nuevamente: servid a Jehová con alegría. Salmo 102, ¿verdad? Y estas son unas manitas que sirven a Dios, ¿verdad? Hay un canto muy bonito que dice: unas manitas que sirven a Dios, unos oíditos que escuchan su ley, ¿verdad? Entonces vamos a concluir nuestra clase repitiendo nuevamente nuestro versículo que dice: servid a Jehová con alegría. Salmo 102. Es que este versículo tiene otra parte, ¿verdad? Pero bueno, solo es la primera parte del Salmo. Y fíjense, yo los invito a que hagan sus manitas, a que hagan en una hojita de color, dibujen sus dos manitas. Después van a hacer una tirita de papel, como un acordeoncito, y hagan su texto. Y pónganlo ahí en su cuartito para que recuerden que deben de servir a Dios. ¿Cómo? Con tristeza, con enojo, con queja. No, ¿verdad? Con alegría. Pues así estamos concluyendo nuestra clase. Le escudriñen la palabra de Dios. Van a encontrar en la palabra del Señor las historias de todos estos pequeños que sirvieron a Dios, de Josías, de David, de Samuel. Van a ver qué hermoso es y aprendemos mucho de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios va a usar nuestra vida en grande manera y la vida de ustedes, niños que alaban a Dios y que le sirven con todo su corazón. Y aquí en la iglesia hay un niñito, un pequeñito que siempre anda con sus baquetas. Siempre anda, escucha a los hermanos de la batería tocar y él anda así porque él trae ese don y ese ministerio con el cual va a servir a Dios. Y así como él, todos los niños
tienen un don, tienen talentos que pueden poner al servicio de Dios y que desde chiquitos lo van a hacer, y cuando sean grandes van a servir a Dios con todo su corazón. Yo les invito que busquen a Dios, niños, que sigamos orando, que sigamos escudriñando la palabra del Señor y aprendiendo más de Él. Que Dios les bendiga y que estén muy bien. Bueno, en esta mañana escuchaste la palabra de Dios. Dios desea usarte en grande manera y quiere que tú y yo le sirvamos. ¿Quieres servir a Dios? Tal vez pienses que pues no puedes hacerlo porque no sabes hacer muchas cosas. Pero Dios a cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos ha dado sabiduría, nos ha dado habilidades, nos ha dado retenimiento, ¿verdad?, para leer. Muchos leemos y no retenemos lo que hemos leído, pero hay muchos que retienen lo que han oído. Y eso es de parte de Dios. Así es que Dios te ha dado la fuerza, la habilidad para poder apoyar, ¿verdad?, en casita. Y recuerda, ¿verdad?, que lo que nosotros hacemos hacia los demás, también Dios lo ve. Y Dios se agrada de que tú y yo seamos servidores de Dios, ¿verdad? Dice, hay algunos que dicen voy a servir a Dios, pero ¿cómo puedes hacerlo? ¿Verdad? Servir a Dios sirviendo a los demás. Si tú sirves a tu prójimo, si tú sirves a tus padres, si tú sirves a tus amigos, a tus vecinos, aquel que lo necesite, estás sirviendo a Dios y Él se agrada de eso. Recuerda que son los mandamientos, ¿verdad?, que dice amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces Dios te ha capacitado para que tú sirvas y es algo hermoso, muy hermoso servir a Dios, muy hermoso. Eso nos trae muchas recompensas. Fíjense que alguien que es acomedido, decía mi mamá, si eres acomedida vas a caber en todas las casas o en todos los lugares, pero si no te acomides, si no estás al tanto de las necesidades de los demás, no vas a caber en ningún lugar. Entonces, si nosotros servimos, si hacemos las cosas lo mejor posible para los demás, eso nos va a traer grande recompensa. Vamos a orar. Yo te invito a que ores a Dios y le pidas en esta mañana que Él te ayude para lo que puedas servirlo. Y que no solamente, ¿verdad?, aun cuando nos mandan a hacer algo que no nos agrada, ¿verdad?, nos quejamos de esto y no queremos hacerlo. Recuerda que si tú apoyas a tus padres en casa, que si tú apoyas a tus hermanos, esto va a ser, ¿verdad?, de bendición para tu familia y le agrada a Dios. Y si siempre, ¿verdad?, pues no te agrada hacerlo, pero ahorita Dios ha hablado a tu corazón, tú puedes decirle, Señor, ayúdame, porque yo quiero servir a los demás. Yo quiero servirte sirviendo a los demás, ¿sí? Así es que vamos a orar. Y ahí en casita yo te invito que inclines tu rostro y que hagas conmigo esta oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú me has capacitado, tú me has creado con un propósito grande y hermoso, que es de servirte. ¿Y cómo te puedo servir? Alabándote, orando, leyendo tu palabra, honrando a nuestros padres, obedeciéndolos, ¿verdad?, cuidando de nuestros hermanos, viendo las necesidades de los demás, apoyar a los demás. De esta manera también puedo servir, haciendo el aseo, apoyando, recogiendo mis juguetes, mi ropa, no dejándola tirada en mi cuarto. Así puedo servirte. Ayúdame. A lo mejor hay algún niño en casita que no lo ha hecho, pero tú eres grande y poderoso y tú nos puedes dar esa disposición para hacerlo con todo nuestro corazón. Las historias que vimos hoy de estos niños te sirvieron con todo su corazón y tuvieron su recompensa. Ayúdanos a servirte, que lo hagamos sin quejarnos, que lo hagamos con gozo, porque esto va a ser para nosotros grande bendición. Perdónanos si no lo hemos hecho
y ayúdanos para que de ahora en adelante podamos ser servidores tuyos, pero que lo hagamos con alegría, sin quejarnos y alabando tu nombre. En tus manos estamos, Señor, ayúdanos y gracias por tu palabra, gracias por nuestra maestra Jessie, por usarla en esta mañana. Ayúdanos, Señor, para que la guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón y seamos hacedores de ella. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias y en tus manos nos dejamos. Sigue siendo con nosotros y ayúdanos para seguir conociendo tu palabra. Te damos gracias por estar con nosotros, Señor, y en tus manos nos dejamos. Te alabamos por esta bendición que tú has hablado a nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues agradecemos a Dios por su palabra, por todo lo que Él nos da. Así es que te invito a que sigas sirviendo a Dios y no te canses de hacerlo, que vas a tener recompensa. Y fíjate que hay aquí en la tierra y allá en el cielo, recuérdalo. Así es que nos dio gusto que estuvieras, ¿verdad?, conectado, y te invitamos para que cada sábado te sigas conectando para escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te invito a que te quedes conmigo. Vamos a entonar un canto, ¿verdad? Y quiero que lo cantes conmigo. Y es una sorpresa, escúchalo. Que Dios te bendiga y te invitamos el siguiente sábado. Que Dios te guarde. Hasta luego. ¿Te gustó la clase de hoy? No te pierdas ninguna. Suscríbete a nuestro canal. Dale like y activa la campanita de notificaciones para recibir más videos o ve otro video aquí.